So, question. Preguntas. Pues la palabra que hemos estado usando, en donde hemos estado todo este tiempo, es en mente, ¿no? The word we've been using all this time, the word in which we've been all this time is mind. ¿Dónde podemos situar la mente? Where can ¿Es we algo locate corporal? the ¿Es mind? algo corporal? Is something in the body? Quizás me ayudaría, ¿no? Maybe that would help me. Okay. La brújula. So, in the Tibetan system, there are many ideas of where the mind is. En el sistema tibetano hay muchas ideas sobre dónde está la mente. Generally speaking, for the purposes of practice, people see it in the heart, in the heart chakra. Hablando de manera general, por el propósito de la práctica, la gente dice que está en el chakra del corazón. So the energy of the body is moving up mainly these two side channels and going through the different chakras. So it's a way of talking about the communicative nature of our embodiment. Entonces la energía del cuerpo va por estos dos canales que suben y bajan, y luego está el canal central, y esto es porque pasa por los diferentes chakras, y esto es como un sistema de comunicación de la energía del cuerpo. But yesterday or the day before, I offered this very common saying, which is, don't hold the world outside and don't hold the mind inside. Pero ayer o el día de antes yo di este consejo de no sostengas el mundo fuera, no te pongas a tu mente dentro. From the point of view of Mahamudra, the mind is not a thing. Desde el punto de vista de Mahamudra, la mente no es una cosa. It has no location, No tiene localización, and yet it's everywhere. y sin embargo está en todos lados. It couldn't be everywhere No podría estar en todos lados if it had a location. si tuviese una localización. So, for example, now I'm looking at Juan. Por ejemplo, ahora estoy mirando a Juan. If I want to look in the other direction, I have to turn my head all the way to get over there. Si yo quiero mirar en la otra dirección, yo tengo que girar toda mi cabeza para mirar hacia allá. So that's what location is. Eso es lo que hace una localización. You have a tendency and then you have to act against that. Tienes una tendencia y entonces tienes que actuar contra ella. Whereas when we're sitting, maybe you hear a car going by or a sound of people moving in the garden or a feeling in the body or you see a bird just shooting across the window. Y cuando estás sentado y entonces quizás oyes un sonido ahí fuera, quizás alguien en el jardín, o tienes un sentimiento en el cuerpo, o ves a un pájaro que pasa rápidamente. It's moving in awareness. Se mueve en presencia. Our awareness is like the luminosity of space. La presencia es como la luminosidad del espacio. So, if you had a very big theater, you would have spotlights onto the stage. Si tú tuvieses un teatro muy grande, tú tendrías focos en lo alto del escenario. We're not like that. No somos así. The illumination is already open and available. La iluminación ya está abierta y disponible. Somebody moves, it's already registering. Alguien se mueve y ya se registra. The lucidity of the mind is not located in a site. It's not like a lighthouse sending out beams of light that illuminate. La lucidez de la mente no está localizada en ningún lado, no es como un faro que va lanzando un rayo de luz hacia todos lados. The mind is nowhere and everywhere. La mente no está en ningún sitio y en todos lados. It's nowhere because you can't find it as a thing. No está en ningún sitio porque no puedes encontrarla como una cosa. But it's everywhere because experience arises. Pero está en todos lados porque la experiencia surge. So you might be reading a book Entonces puedes estar leyendo un libro and you hear the sound of an airplane. y oyes el sonido de un avión. The airplane's very high up. El avión está muy arriba. The mind appreciates things at a great distance and very close in front of your face. La mente aprecia cosas a una distancia muy lejana y algo muy cerca de tu cara. If I start from the position, I am me, Si yo parto desde la posición yo soy yo, I have location and duration. yo tengo localización y duración. I'm always somewhere. Yo siempre estoy en algún lugar. And
where I am and how I am in that location has a duration. Y dónde estoy, cómo estoy en esa localización tiene una duración. So these are like two lines forming a graph. Y entonces estos son como dos líneas que forman un gráfico. And you could plot how you're moving in the course of a day. Y tú puedes localizar dónde te estás moviendo a lo largo del día. Because our manifestation is manifestation in a world of manifestation. Porque nuestra manifestación es una manifestación en un mundo de manifestaciones. We go from one place to another, we talk to this person, then another person. Tú vas de un sitio a otro sitio, de una persona a otra persona. In general terms, people imagine their mind is inside their body. En términos generales, la gente imagina que la mente está dentro de su cuerpo. Some might say in the brain, some might say in the heart. Algunos dirían en el corazón, otros dirían en el cerebro. This is a notion of the mind which has essentially it's a form. When the word mind is being used, it's referring there to a consciousness. Y esto esencialmente es que cuando se utiliza la palabra mente, lo que se quiere decir es consciencia. I'm conscious of what I hear. Yo estoy consciente de lo que oigo. So I hear a sound, oh, Entonces yo oigo un to the sonido right of me. y está allí a mi derecha. So everything is standing in relation to me. Y entonces todo se coloca en relación conmigo. In that sense, each of us is the center of our world. En ese sentido, cada uno de nosotros está en el centro de su mundo. And we are registering what is impacting us and working out, is it safe or dangerous or helpful or unhelpful. Y entonces todo nos impacta y tenemos que averiguar si lo que nos llega es útil o nos va a dañar. But we've been looking at how consciousness is a limited way of appreciating awareness. Pero hemos visto cómo conciencia es una manera limitante de ver la presencia. They're neither the same nor different, No son ni diferentes ni iguales. because consciousness is concerned with understanding something, making sense of something. Porque la conciencia lo que se ocupa es de entender algo, de comprender algo. Awareness is just revealing the whole movement of the moment. Y la presencia solo revela el movimiento completo del momento. Awareness is not inside the body or outside the body. La presencia no está ni dentro ni fuera del cuerpo. For example, you are sitting over there, Por ejemplo, tú estás sentado I'm ahí, sitting here, yo estoy sentado aquí, I'm looking at you. yo estoy mirando de ti. I'm aware, if you like, I'm aware of you, Yo podría decir, yo me percato de ti, I'm also aware of me. pero también me percato de mí mismo. So I am arising with you in this moment of awareness. Es decir, yo surjo contigo en este momento de presencia. We are co-emergent. Es decir, somos coemergentes. It's not that I start with me as a fixed entity, No es que yo empiece conmigo como una entidad fija, because as I pay attention to you, porque cuando te presto atención, this brings about a reformulation, a new patterning of my potential. esto trae una reformulación, un patrón diferente a mi presencia. So if you like, in life, moment by moment, we're connecting and we are self-arising and self-vanishing. Entonces se podría decir que en la vida, momento a momento, estamos conectando y estamos surgiendo por nosotros mismos y desapareciendo por nosotros mismos. This is the connective potential of the mind. Este es el potencial conectivo de la mente. So the mind has these three aspects we looked at. The Dharmakaya is the emptiness of my awareness. Entonces la mente tiene estos tres aspectos que hemos visto. El Dharmakaya es el aspecto vacío de mi presencia. It doesn't have any content of its own. No tiene ningún contenido propio. It doesn't define itself to itself, No se define a sí mismo hacia sí mismo and it doesn't define anything else. y no define ninguna otra cosa. That's very different from consciousness. Y eso es muy diferente de la conciencia. I know how I feel. Yo sé cómo me siento. I can think whether I feel healthy or not healthy. Yo puedo pensar si me siento sano o no sano. The self is the object for consciousness, El yo es el objeto de la conciencia, but awareness doesn't take an object. pero la presencia no toma ningún objeto. It's subtle, but it's quite important. Es sutil, pero es muy importante. So as we look at each other and we have some kind of connection, Pero entonces, mientras nos miramos y tenemos este tipo de conexión, there's a patterning. hay una formación de patrones.
So my face might take on an expression looking at you. Entonces mi cara puede que adopte una expresión al mirarte, I maybe smile at you, puede que te sonría, and then I get up. y entonces luego miro para otro lado. Why am I smiling at these guys? Shit. ¿Por qué le sonrío a estos tipos? Mierda. So the smile is self-arising, Y entonces la sonrisa surge por sí misma, and then you gaze, and it's self-vanishing. y entonces Now you're in another kind of connection, and the connection is shifting and moving. y ahora se va y se disuelve por sí misma, y entonces ahora hay otra conexión y la conexión se mueve. So in the field of luminous illusion, Entonces en el campo de ilusión luminosa, which is the Sambhogakaya, que es el the Sambhogakaya, arena of enjoyment, el escenario del disfrute, what I was referring to as the great bliss, lo que yo me refería como el gran gozo, the revelation of this diversity of experience, la revelación de esta diversidad de experiencias, both you and I emerge as an apparition. tanto tú como yo surgimos como una aparición. It's not exactly a phantom, but it's a form of expression as if it were in a dream. No es que sea exactamente un fantasma, sino como una expresión que surge como en un sueño. In a dream, you can be in one mood and then suddenly it shifts. En un sueño tú puedes tener un estado de ánimo y rápidamente cambia. So at the moment, I'm primarily connecting with you, Entonces en este momento primariamente estoy conectando contigo and then it stops and I connect with someone else. y luego para y yo conecto con otra persona. If I was really fixed and solid, Si yo fuese realmente fijo y sólido, that would take time. eso llevaría tiempo. Like one of these huge ocean tankers that carries the containers. Como uno de estos grandes barcos de océano que lleva todos estos contenedores. It takes them 25 kilometers to turn. Les lleva 25 kilómetros el girar. That's what the ego is like when it locks onto something. Así es como es el ego cuando se atrapa en algo. But awareness is quick. Pero la presencia es rápida. Then you're into something else. Y entonces entras en cualquier otra cosa. This formation, that formation, Esta that forma. formation, this formation. Esta formación, aquella formación, aquella formación, esta formación. That's only possible because awareness is empty Esto solo es posible porque la presencia es vacía and yet full of potential which can manifest in an instant. y sin embargo llena de potencial que puede manifestarse en un instante. So in the Dzogchen tradition, which is not so different from this, Entonces la tradición Dzogchen, que no es tan distinta de esta, there are two terms they use, primordial purity and effortlessly arising or instant presence. hay dos términos que se utilizan, pureza primordial y manifestación instantánea o surgimiento sin esfuerzo. Our mind is pure in the sense of not a thing which comes into a dualistic relationship. La mente no es una cosa que entre en una relación dualista. It doesn't relate to anything, yet it welcomes and reveals everything. No se relaciona con nada y sin embargo le da la bienvenida a todo. It's the energy of this never-changing virgin purity Es la energía de esta virgen pura, inmutable. is described as, in Tibetan as Hlundrup. Ahí se describe en tibetano como Hlundrup. Hlun means a hill Lund significa una colina or a heap, o un montón and Drup means made or finished or accomplished. y Drup significa hecho o terminado o realizado. So it means like all at once, Y entonces lo que significa es todo a la vez. not built up stage by stage. No construido etapa tras etapa. So you turn your head, everything's here. Y entonces tú giras tu cabeza y todo está aquí. You hear a friend shouting and your body completely transforms and your voice reaches out to meet them. Tú oyes a un amigo que grita y entonces tu cuerpo inmediatamente se transforma y vas hacia él. You receive and you respond. Tú recibes y respondes. This is the openness of your awareness. Esta es la presencia o sea, la apertura de tu presencia. Now, is the mind the same as awareness? Entonces es la mente lo mismo que presencia.
Now we go on a pilgrimage to the Tower of Babel. Ahora vamos a un peregrinaje a la Torre de Babel. Many voices, many languages. Muchas voces, muchos idiomas. Different people have different ideas. La gente diferente tiene ideas diferentes. This is where grasping becomes a problem. Ahí es donde el aferramiento se convierte en un problema. You find a definition, you say, now I know, it's this. Tú encuentras una definición y entonces dices, ahora sí que lo sé, es esto. But that's the way that author used the word. Pero eso es la manera en la que ese autor utilizó la palabra. Someone else used it in a different way. Otra persona lo utilizó de una manera distinta. The true referent of every word is emptiness. El verdadero referente de cada palabra es vacuidad. Although when I say tree, we think something in the garden. Aunque a veces, aunque cuando yo diga árbol vemos algo en el jardín, The actuality of the tree is emptiness. la realidad del árbol es vacuidad. Whether we say John or Mary is empty. Tanto si decimos John o Mary es vacío. When we seem to be referring to something, Cuando parece que nos referimos a alguna cosa, the one doing that is consciousness. quien hace eso es la consciencia. So the mind itself is light and free and quick. Entonces la mente en sí es ligera y libre y rápida. You can't find it anywhere. No puedes encontrarla en ningún lugar. Because you don't have awareness. Primero, porque no tienes presencia. You are an appearance within awareness. Eres una apariencia dentro de la presencia. You experience yourself. Tú te experimentas a ti misma. And you can experience yourself experiencing yourself. Y tú puedes experimentarte a ti misma experimentándote a ti misma. This is like a hall of mirrors. Es como una sala de espejos. And it's exactly that. These are reflections. These Yes. are images. Y es exactamente eso, un montón de reflejos, imágenes. You never see a mirror. Tú nunca ves un espejo. You look in the mirror, you see reflections. Tú miras al espejo y ves reflejos. You look for your mind, you get thoughts, feelings, memories, all the things you know. Tú buscas tu mente y encuentras pensamientos, sentimientos, recuerdos, todas las cosas que conoces. You couldn't have that variety if your mind was a fixed thing. Tú no podrías tener esa variedad si tu mente fuese una cosa fija. It's because your mind is ungraspable Es porque tu mente es inaprehensible that you have the richness of your experience. que tú tienes la riqueza de tu experiencia. So that's how the mind is. Y así es como es la mente. Todo. Thank you. Yeah. The one main thing we're talking about is that everything is empty. Una de las principales cosas de las que estamos hablando es que todo está vacío. At the same time, due to our ignorance, we continue with our likes and dislikes. Pero debido a nuestra ignorancia continuamos con nuestros gustos y aversiones. If it comes to the questions of values, Si my llegamos a la cuestión, experience and my reflection about these things is that these values, they seem to have, for me, a quality of its own, independent of my like and dislike. Things like compassion, like kindness, like gratitude, seem... Oh, sorry. cuando llegamos a la cuestión del buen uso, porque hay determinadas cuestiones que parece que están por encima de que sean buenas, o sea, de mi gusto o aversión, como la bondad, la compasión y todo eso. It's not like, it is not that because I like compassion or I like kindness, No es que a these mí, things become their quality, but it looks like they have a quality from their own side. no es que a mí me guste, no porque a mí me guste la bondad, la compasión, que sean unas buenas cualidades, sino que parece que son buenas cualidades por sí mismas. For example, when you were talking about your teacher,
moving in the airport, Por ejemplo, pushing everybody. Everybody knows the situation. In the airport, it might be tense. There might be some tension in the waiting queues, and everybody is a bit nervous. So, what is not needed in this situation, for my feeling, is somebody who makes more trouble. It is more nice to have a sense of humor, to have a nice talk, to relax the tension, and to have a nice waiting in the queue and pass the time in a more comfortable way. This is how I would look at it. But this is. Entonces, cuando hablabas de la historia de tu maestro en la cola del aeropuerto que estaba empujando y que creaba un montón de mal rollo, pues había una atmósfera en el aeropuerto de malestar. Entonces yo creo que es mejor pues crear un buen rollo, ser agradable con todo el mundo. So one of the first things Siar Lama said to me when I first met him was, the Buddha is not a nice man. Bueno, pues una de las primeras cosas que me dijo Siar Lama cuando yo lo conocí es que el Buda no es un hombre agradable. Which means don't put the Buddha in a box. Lo que significa es que no coloques al Buda en una caja. The Buddha is unlimited. We are limited. El Buda es ilimitado, nosotros somos limitados. If you put the Buddha in your limitation, then it makes an obstacle. Si tú colocas al Buda en una limitación, eso crea un obstáculo. I would understand kindness or compassion as a taste. Yo entendería la bondad, la compasión como un sabor. It's a flavor. Es un sabor. It's sweet. Es dulce. Someone being selfish is maybe sour or bitter. Alguien que es egoísta puede que sea amargo. Or in traditional Buddhist way, they would say it's like a perfume. En el sentido tradicional budista se diría es como un perfume. Some plants have a very sweet perfume, others have an unpleasant perfume. Algunas plantas tienen un perfume agradable, otras desagradable. It's you know it's there. Tú sabes que está ahí. It registers, Se registra, but it's not really a thing. pero no es realmente una cosa. Why did he behave the way he did? ¿Por qué se comportó de la manera en la que lo hizo? I have no idea. No tengo ni idea. No tengo ni idea. I mean, you can say, oh, it was a teaching. Podría decir, vaya, era una enseñanza. That's to turn it into something intentional. Eso es convertirlo en algo intencional. Maybe he was in a bad mood. Si simplemente igual estaba de mal humor. His health was not always very good. Su salud no siempre era muy buena. He had stomach pains. Tenía dolor de estómago He had just a bad day. y sí, igual tenía un mal día. That's a conclusion. Eso es una conclusión. Why do we have to make sense of it? ¿Por qué tenemos que darle sentido? What was he up to? What the fuck does he think he's doing? ¿A qué se dedicaba? ¿A qué coño crees que se dedicaba? That thought was with me while I'm going behind him. Ese pensamiento estaba conmigo cuando yo iba detrás de él. I couldn't understand. No podía entender. But if you read the text, they say, never try to understand your guru. Pero si lees los textos dice, nunca intentes entender a tu gurú, Because you fit it in the box. porque ya lo has colocado en una caja. The example with your teacher, maybe it goes in the question was even more pointed to the like kindness, compassion, gratitude. These are things which are only get their value because we put our energy in them and make them a value. They are not a value from their own side. Entonces la cuestión no era sobre el maestro, tenía más que ver lo que yo preguntaba con que la compasión, la bondad, la gratitud son cuestiones que tienen el valor porque nosotros se lo damos o tienen el valor por sí mismas. Western countries have given a lot of aid in Africa and other countries around the world. A los países occidentales le han dado mucha ayuda a África y otros países por el mundo. A lot of that aid money has ended up in big villas on the Côte d'Azur. Un montón de esa ayuda ha terminado en grandes villas en la Costa Azul,
la costa de Francia. Was it kind or not kind? ¿Eso fue bondadoso o no fue? They buy more weapons for the police, the armed police, to control the population. ¿O se utilizó para comprar más armas para la policía que controlase a la población? How can the leader of a poor country become a billionaire? ¿Cómo puede el líder de un país pobre convertirse en un billonario? Because Western countries compete to buy the bastard. Porque los países occidentales compiten por comprar al bastardo. Mugabe's our man. Es nuestro hombre. So it's very difficult to know. Is it helpful or is it unhelpful? Entonces es muy difícil saber si es útil o no es útil. I'm talking about, like, Okay, let's everybody of us- very practical. Yeah. Let's control malaria in children. ¿Vale? Algo muy práctico. Vamos a controlar la malaria en los niños. The government of Ghana has just decided to adopt this new drug that will help to inoculate children. El gobierno de Ghana ha decidido adoptar este nuevo medicamento para controlar la enfermedad en los niños. Does Ghana need a lot more people? ¿Necesita Ghana mucha más gente? The world population is beyond measure. It's unbelievable how many people there are now. La población mundial está más allá de la medida. Es increíble cuánta gente hay ahora. Very little discussion of this comes up. Y sobre esto no se discute casi nada. So, helping children stay alive, what about the people who will not have food? Entonces, ayudar a que los niños se mantengan vivos, ¿qué pasa con aquellos que no tienen comida? So, generally speaking, compassion is quite a difficult thing to be clear. What is helpful, what is harmful? In theory, compassion is good, but in a practical situation, is it good? Entonces, a nivel general es muy difícil saber si la compasión es algo que es bueno, porque en su aplicación práctica es muy difícil saber qué es bueno y qué no es bueno. Is it more compassionate in America to have the states where they have the death penalty and someone can be killed maybe 5 years after the trial, or to stay alive for 30 years in a shitty prison? Es más compasivo en los Estados Unidos, en algunos estados en los que hay la pena de muerte, y que te maten después de cometer un crimen 5 años después de cometerlo, o bien pasarte en otros estados que no hay, pasarte toda tu vida en cárcel, encerrado en una cárcel de mierda. So, because everything is interwoven, Y puesto que todo está entretejido, when we move one thing, many other things start to move. cuando movemos una cosa empiezan a moverse muchas otras cosas. And it's not necessarily very clear to know what the consequence of that will be. Y no es necesariamente muy claro saber cuáles van a ser las consecuencias de algo. But, of course, in general, being for the other, being kind to people is important. Por supuesto, en general, ser para el otro, ser amable hacia el otro es importante. I think it's fairly clear that there is a strong streak of racism in Europe. Yo creo que es bastante claro que hay una corriente muy fuerte de racismo en Europa. So is it kinder to pay governments in Africa to try to keep their people there Entonces es más bondadoso el pagarle a los gobiernos de África para que intenten mantener a la gente allí than if they come into Europe, que el hecho de que vengan a Europa, where they don't get good jobs? donde no tienen buenos trabajos. Very difficult, Muy difícil, because it always involves judgment. porque siempre implica un juicio. This or that, good or bad. Esto o aquello, bueno o malo. So the mood of compassion, Entonces el ánimo de la compasión, may all beings be happy, que todos los seres sean felices, this is beautiful and good esto es hermoso y bueno, and non-problematic. y no es problemático. But as soon as I say, can I help you? Pero en el momento en que decimos, ¿te puedo ayudar? Let's sink in the swamp together. Vamos a hundirnos en la ciénaga juntos. It's very tricky. Es muy problemático. In
Anything else? ¿Algo más? Yo sé que mañana nos Una iría. cuestión. Okay. Quisiera aprovechar la oportunidad antes de nada para dar las gracias al maestro por las enseñanzas. I would like Ya to, para to traducir. take this opportunity to thank the teacher for the teachings and the translator. ¿Cuál debería ser la práctica diaria de un practicante de Mahamudra? What would be the practice, the daily practice for a Mahamudra practitioner? Not to fall asleep. No dormirse, To be present estar presente, All the time. as much as possible, of course. All the time is best. todo tanto tiempo como puedas posible, todo el tiempo es lo mejor. How can do achieve that ¿Y cómo se puede lograr eso? without distraction, without Because the limited is always niched within the unlimited. The finite is niched within the infinite. Porque lo limitado está inserto dentro de lo ilimitado, lo finito está dentro de lo infinito. These are not two different repulsing orders of appearance or being. Estos no son dos apariencias o estares que se repulsen, que se excluyan. So, the mind is open and appearances are coming and going. Entonces la mente está abierta y hay apariencias que vienen y van. I can look at you, Yo puedo mirarte, but also maintain a sense of people in the room. pero mantener también una sensación de la gente en la sala. Or I can just focus on you and forget the people in the room. O puedo solo centrarme en ti y olvidarme de la gente en la sala. But even if I simply focus on you, Pero incluso si yo solo me centro en ti, we are in this room with other people. estamos en esta sala con más gente. So, how to keep the panoramic awareness Entonces, ¿cómo mantener la presencia panorámica with the precision of attention to the detail? con la precisión de la atención a los detalles? So, in the tantric system, the purification of the affliction, the poison of desire, En el sistema tántrico, la purificación de las aflicciones, la purificación del deseo, is called in Tibetan sosotopeyeshi, means the original knowing or the wisdom significa el conocimiento original, la sabiduría, that attends to the precise details of each arising. que atiende a los detalles precisos de cada surgimiento. So when you love someone, you give them more attention than the people you don't love. Entonces, cuando tú amas a alguien, tú le das más atención que a la gente a la que no amas. You become biased. Te vuelves sesgado, You have a selective attention. tienes una atención selectiva. And that then, so it's like a figure ground drawing. You become figural and everyone else recedes in the background. Y entonces es como una imagen en la que alguien se ha colocado en primer plano delante y todos los demás se han ido al fondo. Or with a panoramic vision, you can have a sense of precisely how people are and how you are, because you are here Y- with this. O en una visión panorámica tú puedes tener una sensación precisa de cómo está todo el mundo, porque tú estás aquí. Because you are part of this evolving field, Y puesto que tú eres parte de este campo de despliegue, if I isolate you with my attention, si yo te aíslo con mi atención, I'm only concerned with you at the moment. yo solo estoy preocupado en ti en este momento, Everyone else recedes. todo el mundo, todos los demás desaparecen. This is a violence. Esto es una violencia. This is the originating ignorance, which says this exists and the rest doesn't matter. Esta es la ignorancia original que dice esto existe y los demás no importan. All together, Todos juntos, all together. todos juntos. So the detail of all is all together. Y entonces el detalle de todo es todos juntos. Of course, that's difficult. Por supuesto, eso es difícil. But usually, when we're attending to one thing, Pero normalmente cuando entendemos una cosa, we're primarily not attending to the thing,
Pra- or the prima- appearance, primariamente no estamos atendiendo a la cosa, a la apariencia, but to our thoughts about the appearance. sino a nuestros pensamientos sobre la apariencia. If I don't think about the appearance, Si yo no pienso sobre la apariencia, I have that detail yo tengo ese detalle and everything else. y todo lo demás. All together. Todo a la vez. So how do we maintain that? Entonces, ¿cómo mantenemos eso? By observing how I limit myself. Observando cómo yo me limito a mí mismo. So each person has to observe for themselves what are their predominant pathways of self-limitation. Entonces, cada persona tiene que observar por sí mismo cuáles son sus caminos por los que se limita a sí mismo. So as we've already touched on, it could be if you have an anxious sense of self, Ya, por ejemplo, como hemos visto antes, si tú tienes un sentido del yo ansioso and you're not sure if people like you, y tú no estás seguro si le gustas a la gente, then that becomes a limit. y entonces eso se convierte en un límite. Because when you're relating to people, you're always trying to think, well, do they really like me? Am I boring them? Or maybe I'm disturbing them. Ah, porque entonces cuando te relacionas con la gente, tú estás todo el rato pensando, le voy a gustar, le estoy aburriendo. And because you're anxious, they start to feel a bit anxious. Y entonces como tú estás ansioso, empiezan a sentirse un poco ansiosos también. Then you see that they look anxious. Y entonces ves que parecen ansiosos So you interpret their anxiety as a sign they don't like you. y entonces interpretas su ansiedad como una señal de que tú no les gustas. That's a very common procedure. Y eso es un procedimiento muy común. So if you have that, you don't have to change it. You just have to observe, oh, I'm anxious. Y si lo tienes, no tienes que cambiarlo, solo tienes que observar, vaya, estoy ansioso, I'm anxious. estoy ansioso. I'm a kind of anxious person, and when I'm talking with you, you may notice that I twitch a bit. Yo soy una persona ansiosa y cuando yo hablo contigo puede que te des cuenta de que yo me estremezco un poco. It's not that I don't like you, but I just twitch because I get anxious. Y no es que no me guste, sino que yo tengo este tic porque estoy ansioso. Usted sabe lo que no me gusta, claro. Thank you. Okay? Okay? Along the lines of what we were just talking, is it realistic to believe that in our Western world we can, make a lot of progress, significant progress on this path, considering that, in our daily jobs, I'm sorry, yes? Siguiendo con la línea de lo que estábamos hablando, ¿es realista en nuestro mundo occidental el pensar que podemos hacer un gran progreso, es un verdadero progreso? We need to make decisions and to, isolate, make, evaluations on some people versus the other people, exclude some people in our work, for example. En nuestra vida pues tenemos que hacer evaluaciones y excluir a algunas personas y que te gusten más otras, por ejemplo, en situaciones laborales. Exactly. So how is that also, contributing to our karma? Because there I am intending to make an evaluation and make a decision on someone that is either positive or negative. Entonces eso, ¿cómo contribuye, por ejemplo, al karma? Porque yo tengo esa intención de hacer una evaluación sobre alguien que es positiva o negativa. So, if you are in an organization Entonces, si tú estás en una organización and you have a managerial position, y tú tienes una posición de jefatura, you're engaged with interior design. tú estás, por ejemplo, involucrada en diseño de interiores. The carpets are there, Están allí las alfombras but now you have to get tables and chairs. y ahora tienes que poner las mesas y las sillas. So you look in the catalog, Y tú miras en el catálogo, does it fit or not? ¿encaja o no? You're concerned with patterns. Lo que te preocupan son los patrones. When you interview people for a post, Cuando tú entrevistas a una persona para un puesto, you're looking for patterns. tú buscas patrones. Do people fit? Do their qualifications fit? Si la gente encaja, sus cualificaciones encajan, People don't exist.
La gente no existe. You're not rejecting anyone. Tú no estás rechazando a nadie. From the very beginning, no one person has ever been born. Desde el principio ni una persona ha nacido. These are illusory patterns. Son patrones ilusorios. But although the patterns are illusory, if they are disjunctive, Pero- you get conflict in the staff team. Pero si, aunque los patrones sean ilusorios, si hay conflicto, pues chocan. So you make decisions about patterns. Y entonces tomas decisiones sobre patrones. But I don't want to hurt their feelings. Pero es que no quiero dañar sus sentimientos. Are you responsible for their feelings? ¿Eres responsable de sus sentimientos? Who is the owner of the feelings? ¿Quién es el propietario de los sentimientos? You sit in your practice, you see a feeling arising. Tú estás sentado en la práctica, tú ves que surge un pensamiento, un sentimiento, You didn't inject that feeling into you. tú no te has inyectado ese sentimiento, The feeling revealed itself to you. ese sentimiento se reveló a sí mismo hacia ti, para ti. You are the recipient of your life. Tú eres la recipiente de tu vida, Not in charge. no estás a cargo. It's like a dream. Es como un sueño. The problem with business is they take themselves very seriously. El problema con los negocios es que se toman a sí mismos muy en serio. Making money is serious, serious business. Hacer dinero es un asunto serio. These big international consulting companies, they are thugs. Estas grandes compañías internacionales consultoras son tarugos. Seguro. Their concern is benefit for the shareholders. Su preocupación es beneficio para los accionistas. First, keep the business in business, keep it alive. Primero, mantén el negocio funcionando, manténlo vivo. Support the shareholders Apoya a los with accionistas good dividends. con buenos dividendos. Squeeze the maximum out of the staff Estruja al máximo la plantilla, by waving the threat of sacking over their head all the time. Desplegando el peligro de echarlos todo el rato. I want to get the most out of people. Yo quiero sacar el máximo de la gente. That's the concern of that sort of environment. Y esa es la preocupación de ese tipo de entornos. They're not pro bono público. They're not for public benefit. No son para beneficio público. Therefore, fuck the public and make a profit. Están para joder al público y hacer There's a beneficio. lot of evidence that that's the case. Hay un montón de evidencia de que eso es así. When you look at the client sheet of the big consulting companies, it's always arms manufacturers, tobacco companies, and so on. Cuando tú miras la lista de clientes de estas empresas de consultoría, son todo empresas de armas y empresas así, It's biased and prejudiced. sesgadas, prejuiciosas. We're acting on behalf of our people. Actuamos por beneficio de nuestra gente, So it's very difficult to be ethical in an unethical environment. y entonces es muy difícil ser ético en un entorno inético. But if you have to stay in an unethical environment, Pero si tú tienes que estar en un entorno inético, you can use it to understand the 5 poisons. puedes utilizarlo para entender los 5 venenos. This is toxicity in practice. Y esto es toxicidad en práctica. City of London is extremely toxic environment. La ciudad de Londres es un entorno extremadamente tóxico. People lose their jobs very, very easily. La gente pierde su trabajo muy, muy fácilmente. When Mr. Musk took over Twitter, Cuando el señor Musk se hizo cargo de Twitter, he sliced off so many people. él descartó a tanta gente. He hadn't understood the company, No entendió a la compañía. and he feels beyond reproach. Y él se siente más allá del reproche. Then he said, "Oh, I think I made a mistake." Y entonces dice, vaya, creo que me he equivocado. But that's not a tear. Eso no es una lágrima. That's a statement of a smug arsehole. Eso es la afirmación de un capullo. But because people have money, people are polite to them. Pero como la gente, como tiene dinero, pues la gente es amable con él.
private jet, big chauffeur-driven car, he's the man. Con un jet privado, con un coche grande con chofer, él es el hombre. Not at all. The world is full of dictators and exploiters and cruel people. En absoluto, porque el mundo está lleno de dictadores, de explotadores. That's why it says samsara. This is the realm of suffering. Por eso lo que se dice que el samsara es el reino del sufrimiento. How we position ourselves and do practice in this kind of environment, it is challenging. Cómo nos percepcionamos a nosotros mismos y hacemos práctica en este entorno es un reto. But Tibet wasn't the Garden of Eden. Pero el Tíbet tampoco era el jardín del Edén. Desde luego. So, it's we have to think, how am I? Entonces tenemos que pensar cómo soy, What's a good environment for me to flourish in? cuál es un buen entorno para que yo florezca. You can do a pie chart of the various strands of your life. Tú puedes hacer un mapa un mapa circular de las diferentes rutas de tu vida. Time for sleep, time for eating, time for work, time for practice. Tiempo para comer, tiempo para dormir, tiempo para trabajar, tiempo para la práctica. If the time devoted to work makes me feel exhausted and unenthusiastic, then that will impact on the time for practice. Si el tiempo para trabajar me hace que me agote y que yo no esté bien, pues eso va a tener impacto en la práctica. But I need to have some money. Pero necesito tener dinero So then there's a question, how much money do I need? y entonces está la pregunta, ¿cuánto dinero necesito? This is always a big question. Y esto siempre es la gran pregunta. There's never enough until you say it's enough. Nunca es suficiente hasta que dices es suficiente. We always need more. Siempre necesitamos más. I don't have this belly because I know what is enough food. Yo no tengo esta barriga porque yo sepa cuándo es comida suficiente. If you have an operative enough, then you stop eating. Si tú tienes un suficiente funcional, entonces tú dejas de comer. But it's very lovely. Pero es que este es tan bueno. So it's the same with money. Y es lo mismo con el dinero. What do I need? ¿Qué necesito? What is sufficient? ¿Qué es suficiente? Otherwise, we plug into the rat race and we're turning and running. Porque si no, nos metemos dentro de esta carrera de ratas y estamos todo el rato corriendo. So this directly relates to the themes of Maitripa's text. Y esto se relaciona directamente con los temas que toca el texto de Maitripa. You can get, in an organization, you can get pulled into the culture of the organization. En una organización tú puedes ser arrastrado a la cultura de la organización. And when that's the case, you end up doing extra hours at work. Y cuando eso es así, tú terminas haciendo horas extra en el trabajo. The boss is sitting looking at who's working late. Y está sentado el jefe y mira a quién está trabajando esta tarde. So you have to stay a bit longer. Así que tú te tienes que quedar un poquito más. Many of these coercive forms that are around. Y hay un montón de estas fuerzas coercitivas alrededor. So then you have to question, am I really a kick-ass person? Y entonces tienes que preguntarte, ¿yo soy realmente este tipo de persona? Because if I'm in that environment Porque si yo estoy en ese entorno and I'm not a kick-ass person, y yo no soy una persona que lo consiga todo, I will be the person having their arse kicked. la persona si yo no soy la persona que golpea los culos, voy a ser la persona a cuyo culo golpeen. Some people are good in aggressive fighting environments, and for others it's really not where they should be. Para algunas personas es bueno estar en un entorno agresivo y de pelea, pero para otras personas no es tan bueno. So we have to start with our own profile. Entonces tenemos que empezar con nuestro propio perfil. How am I? ¿Cómo soy yo? What is my energetic system? ¿Cuál es mi sistema energético? What are the messages I've inherited from my childhood? ¿Cuáles son los mensajes que yo he heredado de mi niñez? Am I able to say no? Yo soy capaz de decir no. If I can't say no, Si yo no puedo decir no, I need to avoid invasive people. yo necesito evitar a gente invasiva.
Not everyone's invasive. No todo el mundo es invasivo. But if you have no boundary, an invasive person will catch you. Pero si tú no tienes un borde, una frontera, una persona invasiva te va a atrapar. So you always have to start with yourself, Entonces siempre tienes que empezar contigo mismo, how you are. cómo tú eres. The gardener knows this very, very well. El jardín conoce esto muy bien. Y No, nos- el jardinero. He knows the soil. Él conoce la tierra, He knows the light according to the season and the day. conoce la luz de acuerdo con la estación del año y el día. So he knows where to plant the different plants. Entonces él sabe dónde colocar las diferentes plantas. So the ground is the basis. Entonces la base el terreno es la base. So our constitution is our basis. Entonces nuestra constitución es la base. How I am, my tendencies. Cómo soy yo, mis tendencias. Okay, so now I'm this kind of plant, where should I be planted? Vale, yo soy este tipo de planta, ¿dónde habría que plantarme? This is very important. You can spend years and years of your life in an environment which is toxic for you. Y esto es muy importante porque puedes pasarte años y años en un ambiente que es tóxico para ti. And especially as you were alluding, we're in a culture where Dharma is not in the air. Y especialmente, como tú decías, estamos en una cultura en la que el Dharma no está en el aire. So if you're being depleted and undermined just in order to get money to survive in a place, life becomes struggle and toil and hard. Entonces, si tú te agotas y te derrumbas solo, o te agotas para conseguir el dinero, pues entonces eso no es una buena vida para llevar. Siya Lama often said to me, take the easy way. El Perre Lama siempre me decía, toma el camino fácil. Yeah, you try too hard. Sí, tú lo intentas demasiado duro. Very important advice. Es un consejo muy importante. I couldn't understand what he was saying. No podía entender lo que me quería decir. I was brought up in the old-fashioned system with a lot of rules and regulations and a lot of beating as a child and so on. Porque a mí, yo crecí en un sistema antiguo, con un montón de reglas y de reglamentos, con un montón de golpes y demás. Do your best, do your best. Haz lo mejor, haz lo mejor. What is your best? ¿Y qué es lo mejor tuyo? ¿Qué es lo mejor que puedes hacer? What's the best way to do it? ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? The easy way. La manera fácil. Why should it be difficult? ¿Por qué debería ser difícil? Dzogchen is easy. El Dzogchen es fácil. This is called sweet simplicity. Esto se llama maravillosa simplicidad. Don't try too hard. No lo intentes tan duro. It's already here. Está ya aquí. We are living within awareness, Vivimos dentro de la presencia, but we are not aware of the awareness within which we are living. pero no nos percatamos de la presencia en la que vivimos. So this is a subtle, gentle alignment. Y entonces esto es una alineación sutil. How do you find your line? ¿Cómo encuentras tu línea? The line of the skeleton. La línea del esqueleto. So many outer approaches like ballet dance in a room of mirrors or Alexander technique or Feldenkrais, they're all concerned with alignment. Hay tantas técnicas como de baile que se ocupan para alinear del cuerpo, como la técnica Alexander o bailar delante de espejos. But we're also interested in mental alignment. Pero también nos interesa la alineación mental. Am I in harmony with the patterning of my potential? Entonces yo estoy en armonía con un patrón de mi potencial. Which, although it changes and it's situational, Aunque cambie y es situacional, we're all aware of certain themes that repeat in our life. todos nos damos cuenta de determinados temas que se repiten en nuestra vida. So we have to know Entonces tenemos que saber esto and not fight against ourselves. y no pelear contra nosotros mismos. I have to overcome my difficulties. Necesito superar mis dificultades. Mahamudra is saying, look at the nature of the difficulty. El Mahamudra lo que dice es mira la naturaleza de la dificultad, It is an illusion. es una ilusión, Do you have to take it seriously? tienes que tomártela en serio. Sometimes you do, A veces sí, because of other people's requirements or whatever, but maybe you don't. pero por los requerimientos de otras personas o por lo que sea, pero quizás no.
It's very difficult. Nobody can tell us how to live. Entonces es difícil porque nadie puede decirnos cómo vivir. I got a chance to be with quite a lot of older Tibetan lamas who had left Tibet. Yo tuve la oportunidad de estar con un montón de lamas tibetanos mayores que habían abandonado el Tíbet. At the time that I met them and saw how they were living, Si en el momento en el que yo los conocí y vi cómo vivían, if I had already trained in family therapy, si yo ya me hubiese formado en terapia familiar, I might have been able to make some intervention. yo puede que hubiese sido capaz de hacer alguna intervención. Lots of lamas have unhappy marriages. Muchos lamas tenían matrimonios infelices Difficulties with their children. o dificultades con sus hijos. You don't get rid of difficulties through the practice. No te liberas de las dificultades con la práctica. You learn not to be persecuted by them. Aprendes a no ser perseguido por ellas. This is samsara. Esto es el samsara. This is the realm of difficulty. Este es el reino de la dificultad. The king of England El rey de Inglaterra has plenty of difficulties. tiene bastantes dificultades. He had a mother who wouldn't get off the throne. Tenía una madre que no se iba del trono. It's like early in the morning you need to get to work and you go to the bathroom for a shower and your children are in there. Get out! I need to go! Es como si por la mañana temprano tienes que ir al cuarto de baño para ir al trabajo después y tus niños están dentro y le dices, sal, que tengo que entrar. He's already an old man to become king. Ya es bastante mayor para ser el rey. Not easy. No es fácil. Power, money, none of these things are magical solutions. El poder, el dinero, ninguna de estas son soluciones mágicas. I have difficulties. Yo tengo dificultades. Okay. Vale. Many of my difficulties will remain with me, Muchas de mis dificultades van a permanecer conmigo so I try to fight them y entonces intento luchar con ellas or I put my arm around them. o pongo mi brazo alrededor de ellas. Put your arm around them Pon tu brazo alrededor de ellas and they become okay. y se vuelven bien. The 5 poisons Los 5 venenos are the cause of the 5 wisdoms. son la causa de las 5 sabidurías. Mental dullness becomes the wisdom of the Dharmadhatu. Opacidad mental se convierte en la sabiduría del Dharmadhatu. As we just looked, desire becomes the wisdom that sees the precise details of everything. I'm sorry. Desire becomes the No, wisdom, the the precise details of everything. Wisdom. La The wisdom of desire. el deseo, el deseo se convierte en la sabiduría que ve los detalles precisos de cada situación. Anger, aversion becomes the wisdom, which is like a mirror. El enfado, la aversión se convierte en la sabiduría que es como el espejo. Pride becomes the wisdom of evenness. El orgullo se convierte en la sabiduría de la igualdad. And jealousy becomes the wisdom of effortless accomplishment. Y los celos se convierten en la sabiduría del logro sin esfuerzo. But only if you make friends with them. Pero solo si tú te haces amigo de ellos. If you see them as something that you have to manage or not be under the power of, Si tú los ves como algo que tienes que manejar o algo bajo cuyo poder no tienes que estar, then I hate this fucking hand. entonces yo odio esta jodida mano. Well, have you got a knife? Juan, ¿tú tienes un cuchillo? Never like this hand. Nunca me gustó esta mano. That's what you do. Eso es lo que haces. I want to get rid of my anger. Yo quiero liberarme de mi enfado. 5 poisons. 5 venenos. It's me, Soy yo, not the enemy. no el enemigo. How do I live with this? Entonces, ¿cómo vivo con esto? How do I collaborate? ¿Cómo colaboro? That it relaxes, it doesn't get mobilized, and then you see it's actually empty. Entonces, si tú te relajas, no se moviliza y ahí puedes ver que está en realidad vacío. So in any situation, whether it's the outer environment or the inner environment, collaboration is the key. Entonces, en cualquier situación, tanto si es en el entorno externo como si el entorno interno,
interno, la clave es la colaboración. Now we pray that the cooks have been collaborating. Y ahora rezamos para que los cocineros hayan estado colaborando.